se tiene un pequeño trigger que va a ser para todas las acciones de inserción, update o delete. Dependiendo las necesidades que tengamos de programar, pues lo hacemos así. Y para una actualización. Entonces, este, ya la diapositiva que viene, pues es darle la continuidad a que es importante reservar el uso de los triggers o disparadores para aquellas operaciones que siempre se deben realizar a continuación de una actualización específica, en automático, ¿no? Estas son las partes de las bases de datos activas, que solitas se llevan a cabo mediante una acción que haga el usuario. Entonces, ahí dice tarea, no le hagan caso, de tutorial de Python, Ruby y demo, esa no. O sea, en realidad ahorita estamos un poco enfocados a que cubramos lo más importante de los temas. Y les mencioné que la parte del cliente, que son el software que se utiliza para el frontend, pues en nuestro caso vamos a involucrarnos con PHP, pero hay una infinidad de código. Puede hacerse también con Java o otros softwares. Y por supuesto que cuando hacemos un sistema, podemos involucrar, si los contamos, si hacemos un inventario de cuántos softwares, generalmente, no sé, yo creo que mínimo 4. Entonces, en el lado de las aplicaciones del cliente, que son dirigidas por eventos, ¿quién me dice que podría ser un evento en una aplicacióncita? Que se conecta y le da su usuario y su contraseña. Ah, ok. Pero ¿dónde sería el evento? Exactamente dónde se dispara. Ajá, en el frontend, pero con el botoncito de OK, ¿no? O aceptar, ¿no? Que ya cada quien le pone el estilo, pero generalmente vemos el OK o aceptar. Y entonces ahí vaya el evento. Muy bien. Entonces, esto significa que los scripts se escriben para dar respuesta a los eventos que tendrán lugar después de esa acción. Ejemplos de eventos incluyen el comienzo de una aplicación, la apertura de una ventana, pulsar sobre un botón, como el que decíamos, o sobre una línea. Si queremos elegir una factura, bueno, le damos clic allí y se hace cierta acción. ¿Qué incluyen esas aplicaciones? Las interfaces de usuario gráficas, que muchas veces las encontramos como GUI, la abreviación de GUI, como de guitarra, este, que es interfaz de usuario gráfica. Y así incluyen controles como los checkbox, que esos podemos. ¿Cuál es la diferencia entre checkbox y radio button? Que son los que están en la imagen de la izquierda. Que uno puede seleccionar varias opciones. Y en el radio button solo una. Y entonces en este tipo de controles lo que hay detrás son un modelo en la base de datos de usando el arco o usando subtipos o subtablas que ya se convierten en tablas, que es para decidir si es uno u otro.
Entonces, lo que hay detrás de esos controles es eso, que hicimos un modelo de tal forma que dependiendo ese evento, se vaya a guardar información hacia una tabla, este, con las relaciones excluyentes, que es el arco. O se cumple esto o se cumple esto y más o menos. ¿No hay dudas de lo que estoy mencionando o les ejemplifico más? No, profesora. ¿Todo bien? Sí, hasta se pasaron al mundo abstracto de imaginárselo. Sí. Ujú, perfecto. Fíjense que a veces en las asignaturas, pues tienen activados, por ejemplo, Jamboard, algo así, o Openboard, y ahorita pues me dan ganas así de escribir, ¿no? En esos. Entonces, ahorita si veo la oportunidad, también lo pongo para que pueda yo escribir, aunque me quede así medio chueco con el mouse pero como si estuviéramos en el pizarrón. Bueno, entonces tenemos otros controles, aparte de tener los controles del checkbox o radio button, los botoncitos, áreas para que se capture datos, los input box, las etiquetas y igual botones, y también hay otras más avanzadas, ¿no? La barra de scroll para estarnos moviendo a través de los datos, y cada uno de esos controles, los podemos utilizar y programar. Comentarios finales. Si un problema no puede manejarse fácilmente por el lenguaje del sistema manejador de base de datos relacional, o aquí hay que aclarar que las dos, bueno, puede haber dos letras antes del DBMS. O, ¿qué era? DBMS. Es Object Oriented Ujú, Database Management System. sí, orientado a objetos. O también el OR, DBMS, objeto relacional. Y aquí está el RDBMS, pero para más completa deben de ser esos. O DBMS, o RDBMS, o R a secas. Ahorita les muestro también una imagen de cuando surgió el ORDBMS y el OO, el orientado a objetos. Y entonces, si no se puede manejar todo el código, toda la programación, como vimos, ¿no? De triggers, constraints, store procedures, funciones. Entonces, nosotros vamos a tener que hacerlo en el lado del lenguaje del cliente. ¿Para qué? Para que hagan equipo y tengan cada uno sus funciones, su trabajo independiente. Una ventaja adicional del enfoque cliente-servidor y del software para el desarrollo de sistemas que se encuentra a nivel del cliente o del servidor es que la separación del hardware fuerza que se cumpla el principio de modularización. Entonces hacen equipo para que lleven a cabo las acciones más rápidamente y sean más funcional. Por tanto, no tenemos otra opción que dividir algunas de las funciones en piezas separadas, física y lógicamente. ¿Y qué nos compete en esta materia? Pues del lado del servidor o del cliente. ¿Qué Servidor. opinan? Servidor. Servidor, ajá, del lado del servidor. ¿Está algún comentario? ¿No? No, profesora. O pregunta también. No, profesor. Muy bien. Entonces, en el caso de Mario, ¿te gusta más Mario o Mario Alejandro o Alex? Mario está bien. Ok, primer nombre. Está bien.
Sí, no tengo dudas Ok, hasta ahorita. Ajá. entonces yo creo que vamos a ver el siguiente tema y después vamos a hacer la demo de esa parte de función, trigger, que ocupen también una secuencia, un repaso ahí. Stored procedures también hay varios. Con que veamos uno o dos ya. Y recordemos los cursores. Entonces, esta presentación es larga. En algunas partes me voy a ir más rápido que en otras. Son 122 diapositivas. Entonces, ¿quién podría de ustedes ir haciendo un índice de esta presentación? Para que yo no me distraiga. ¿Quién dice yo? Yo puedo, profesora. Gracias, Kitsia. Yo te voy a ir diciendo de qué diapositiva a qué diapositiva y qué compete. Ujú. Ok, Puede ser en un blog de notas. ok. Yo comenté que en este tema 1 se ve el tema de arquitectura cliente-servidor y también fundamentos de sistemas operativos. Su objetivo es mostrar que hay comandos que dependemos de ellos para que el software de base de datos funcione bien o que necesitamos programar incluso en el sistema operativo para ejecutar cierta acción en el software de base de datos. Entonces, por eso es bueno también conocer, ¿no? Y que yo creo que ustedes han llevado la materia de sistemas operativos, ¿cierto? Sí, Sí. sí. Ok, entonces, así como en la arquitectura cliente-servidor nos enfocamos más al servidor y breves comentarios de la parte del cliente, aquí nos vamos a enfocar a Linux. No, el ambiente gráfico de Windows no lo vamos a mencionar. Yo sí tenía una parte para él, pero dije, no, no tiene caso. Lo más importante es que en las empresas, en las organizaciones, generalmente tienen, perdón, servidores con Linux, Unix, AIX, que son diferentes nombres que se le ha dado a ese sistema operativo. Más aparte, Linux, que tiene muchísimas distribuciones, ¿no? Y también a lo largo del tiempo han ido surgiendo más. Entonces, es bueno que nos sepamos también navegar y verlo con la perspectiva de qué comandos tienen que ver con él. Y aparte, pues, las primeras diapositivas nos van a servir para ver que de allí después depende nuestros demás softwares. Les puse aquí una flechita en que está como que fundamentos. ¿Qué es un fundamento? Es un principio u origen en que se asienta una cosa. Motivo o razón principal o básica de una cosa. Entonces, es como una generalización. Ya después, súper detalle, esto da la pauta a que se abre el horizonte para que solitos indaguen más, profundicen más. Entonces, la primera diapositiva es de la definición, ¿no? Aquí hay dos definiciones de sistema operativo. Uno es como máquina extendida o máquina virtual. Eso es el sistema operativo que se presenta al usuario como una máquina extendida o máquina virtual. Más fácil de programar que accionar en forma directa sobre el hardware subyacente. Y entonces el sistema operativo define un ambiente de trabajo. Y otra definición es como controlador de recursos, que eso yo creo que es muy utilizado en la materia de sistemas operativos, que permite la asignación ordenada de todos los recursos de la máquina, ¿no? Procesadores, memoria, dispositivos de entrada y salida o periféricos para varios programas que compiten por el uso de esos recursos.
Las imágenes pues muestran, no encontré una más actual del 2019 de los sistemas operativos, que se ve que es Windows, pero sería como que no tanto de servidor, porque se menciona Linux en vez de Unix, AX. OS, la otra no se aprecia bien, no le alcanzo a ver, que son desconocidos. El Chrome OS y otros, que también ahí está. Y del otro lado son sistemas operativos, pero para dispositivos móviles. El de iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone 7, Symbian, o sea, también. Y de estos también han seguido surgiendo, ¿no? Y de los sistemas operativos que nosotros utilizamos muy frecuente, pues es Linux, Windows y el de la Mac. Y en el laboratorio de computación para ingenieros, ¿verdad que eran ya las Mac? ¿Las vieron? No me ¿Les tocó, tocó? profesora. Me tocó pura máquina Windows. Ah, ya, porque cambiaron el laboratorio y allí quedó con las pantallas bonitas y todo. No, ya no me tocó estrenar. Ya. Y entonces, pues la facultad se ha ido innovando, ¿no? De máquinas así más poderosas en la facultad. ¿Dónde las han visto? ¿Quién recuerda? En los laboratorios de computación gráfica. Sí. Ujú. Perdón, con Luis Sergio Valencia. Sí, allí son máquinas que tienen muy buena cantidad de RAM. Allí podemos utilizar bien máquinas virtuales pesadas y sí, ahí están las mejorcitas de la facultad para usarlas. Bueno, vámonos hacia el software. El software se divide en sistema y en aplicación. Dentro del software de sistema están los sistemas operativos y los compiladores. De los sistemas operativos, con respecto a la definición anterior, administrador de recursos o la máquina virtual o extendida. Compiladores, pues ya ven que hay también intérpretes. Entonces allí tenemos el que se ve un poquito en la imagen, de PHP, Java, JSP, etcétera. Y de aplicación, pues ahí vienen un buen, hasta los antivirus o software que en, en cómputo en la nube hay un buen. Breve historia de sistemas operativos. Aquí es donde yo me voy a ir bien rápido. Entonces, Kitsia, porfa, de la 1 a la 3 fue definición. Y ahorita de la 4, no sé hasta dónde va a ser breve historia. Son como 5 diapositivas de aquí, ¿ok? ¿Sí se escuchó bien, Kitsia? Sí, profesora, la escucho. Ok, entonces, primera generación, entre esos años, bulbos y conexiones. Aquí se usaba el lenguaje máquina o directamente las conexiones. Acá lo de encendido o apagado, ¿no? De ceros y unos, en lenguaje máquina. Segunda generación, en ese periodo, transistores y aquí sistemas de procesamiento por lotes. Aquí se usaban tarjetas y se procesaban. Fíjense que mi papá trabajó muchos años en el Banco del Ejército de Sedena y entonces allí él me llegaba a dar, porque estaba en el área de informática, me llegaba a dar así tarjetas y yo ahí jugaba, ¿no? Porque estaba allí chiquita, pero por ahí guardé una tarjeta físicamente o dos y la tengo. Entonces era de estarlas procesando en lote, ¿no? Un programa, si se les caía todo el bonche de tarjetas,
No, pues para acomodarla ya era muy problemático. Tercera generación, 1964-1971. Circuitos integrados, multiprogramación, que aquí es la memoria en partes y aparte que se ejecute un programa distinto en cada una de esa parte de la memoria. El spooling, o pues es como las colas en operación simultánea de periféricos, y se habilita a cada usuario una terminal en línea. Y aquí se hace mención de Multics como un sistema operativo anterior a Unix, que eh, aportan muchas ideas entre este periodo. Cuarta, en ese periodo de tiempo, estaciones de trabajo y computadoras personales. Aquí ya se empieza a hablar de los sistemas operativos, tanto el DOS y Unix. El software se hace más amigable con el usuario. Sistemas operativos de red, también los sistemas operativos distribuidos, es decir, con varios procesadores y computadoras, ¿no? Y 1981 que cae en ese rango, primer laptop, quinta generación. Entre ese periodo, y aquí es la computadora Gray. Ya ven que también hay competencia de qué equipo es el mejor en el mundo. Entonces, en este periodo está esa resaltando. También ya se involucra la inteligencia artificial y tecnologías para procesar bases de datos relacionales. Déjenme mostrarles una imagen. Vamos en la 8. Voy a entrar un momento a base de datos, porque como estamos en base de datos avanzadas. Aquí está. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Aquí se ve mejor. Sí, Entonces Sí, se me aquí ve. hay, Sí, profesora. ok, una breve historia de base de datos y el relacional que estábamos mencionando, aquí está, y también 1980 por esta década. Y aquí de los modelos que ustedes recordarán en su clase, que fue aquí no había bases de datos, aquí era COBOL, que se usaba para manejar archivos, porque es su antecesor de las bases de datos. Antes eran archivos en este periodo. Ya después empieza el modelo jerárquico, pero también se siguen manejando archivos y registros. Aquí el COBOL en este periodo. Modelo de red, que ya aquí era el jerárquico como que un papá de un registro y sus hijos de ese registro. Y acá ya se relacionan la relación muchos a muchos, ¿no? Múltiples padres y múltiples hijos. Y el relacional que fue en este periodo. Después hay un combinado entre modelo de red y el jerárquico, y el relacional, digo. Y después el objeto relacional, que eran las siglas que yo les mencioné, objeto relacional, 1985. Y ya orientado a objetos, que es lo de OO, este es 1990, en los 90. Entonces aquí en la quinta generación, en estos años, es el de tecnologías para procesar bases de datos relacionales y bases de datos de conocimiento masivo. Supercomputadoras como la que está aquí arriba, de Gray. Y estas máquinas también en este periodo de quinta generación son de que manejan ya en paralelo la información. No sé si alguna vez han ustedes tomado algún curso de paralelismo para que sí hagan, ya ven que mínimo tenemos 2 núcleos en las computadoras, pero ya después tenemos, no sé, esta que tengo aquí es A8, o hay máquinas con 7 núcleos, con
para que los recursos del sistema operativo pues se utilicen de la mejor manera. Y nosotros tendríamos que programar también para que se aproveche ese paralelismo, ¿no? Para que salga más rápido. No sé si alguien ha hecho algo en eso. No sé, con C. ¿Les interesaría que junte yo unos programitas que llevé de paralelismo en C para buscarlos? Entonces los subo a Educaf y les aviso. No todos los procesos pueden hacerse en paralelo. ¿De qué dependería? De que, pues hay unos que son secuencial, secuencial, secuencial y eso es imposible. O sea, de una actividad depende de la otra y así. Entonces eso no se puede paralelizar. Pero cuando sí podemos paralelizar, es cuestión de que sí dividamos bien las tareas y salgan más rápido. En No sé esta si quinta tenga algo que ver. ¿mande? Sí, no sé si tenga algo que ver si, por ejemplo, me acuerdo que en sistemas operativos vimos hilos, pero no sé si tenga Ajá, algo que ver con el mismo. sí, Jorge, Ajá, sí, sí, sí porque tiene que ver. hicimos unos, no, en aquella época cuando tomé esa materia nos hicieron programar, nos hicieron hacer como simular un estacionamiento donde se manejaban hilos. Y pues yo Ujú, recuerdo que los hilos según se van atendiendo de acuerdo a como a la prioridad que se les asigne, pero eso se los asigna ya el sistema operativo. ujú, sí tiene que ver. Ujú, que creo que le threads en inglés, pero sí, sí tiene que Ajá, ver. sí. Y entonces aquí también en esta generación, mayor velocidad, ya también más capaces las computadoras, miniaturización, que ya vemos los drones pequeñitos, ¿no? Igual en los chips, en las memorias, y mayor capacidad de memoria, multiprocesadores, y también ya empiezan a verse máquinas que son activadas por la voz, el reconocimiento de voz, ¿no? Sexta generación, 1991. Fíjense que no me he dado a la tarea si ya hay otra más avanzada que esta, pero aquí igual miniaturización. La velocidad de megahertz cambia a gigahertz y hay evolución en tarjetas gráficas, también en monitores, impresoras láser, y por ejemplo estaría bien ver dónde entran las impresoras 3D, ¿no? Y aparece el Bluetooth en 1999, Wi-Fi 1977, y allí les puse las siglitas. Y entonces todas, pues su software principal es el sistema operativo y de allí ya podemos nosotros instalar lo demás dependiendo del sistema operativo que tengamos. Breve historia de Unix. Aquí, Kitsia, por favor. Esta es como 3 diapositivas de la 10 y ahorita decimos hasta dónde. Sí, Entonces, esta de Unix, de los sistemas operativos, por ahí del año 69, Unix, pero con CS, y después ya viene Unix con X, un proyecto de AT&T. En los 70s surge el estándar del sistema operativo, el POSIX, que la verdad para todo sí debe de haber estándar, porque es peor la comunicación sin un estándar. 1976 hay una versión 6 de Hablando de Unix, gratuita para universidades, que eso también es ventaja, ¿no? Estar en la universidad y poder tener ese privilegio que el otro día creo que Luis o Jorge me decían que en Coursera, si tenemos nuestro correo institucional en la universidad, podemos tomar cursos gratis en Coursera. Por ahí del 77, un año después, en el Unix de Berkeley comenzó, eh, y también de la Universidad de California
se licenció el código de la versión 6 de AT&T. Su propósito era eliminar todo el código original de AT&T y se lanzó, como que hay varias vertientes aquí, esta versión de 4.4. 79, versión 7, aquí ya hay un costo de $100 para universidades y qué diferencia para otros, $21,000. Se creó la USG, les puse allí qué significa, que al separarse de AT&T se llamó USL y también qué significa, ¿no? Para desarrollar un Unix como producto comercial. Surge el System 3 y System 5. ¿Ubican al profesor Alex Mena? Ahí en el área donde está, pues, Luis Sergio Valencia, está Laurita Sandoval, César Gobantes, que es el segundo piso del Valdés. Él tenía un póster así padrísimo de la historia de Unix y ocupaba así como que una ventanilla allí del vidrio y se veía bien bonito ese. Porque van a ver que hay como que un árbol y viene así como que han salido de allí, de los antecesores. Entre el 84 y 91, el desarrollo de Linux Dice cuál es este. Sí, lo he visto. ¿Qué quieres? No, café. del profesor y del póster. Café, no. Sí. Si quieres nada más hacer, bueno, voy. Bueno, se activó un micrófono por ahí. Aquí Linux, un clon de Unix, pero unos dicen que no, que fue desde cero. Entonces, allí hay una pequeña controversia, porque Linux dicen que a partir de un núcleo kernel diseñado por Linus Torvalds, un estudiante de la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Y a ese núcleo o kernel se le agregan una cantidad de productos complementarios, más software, fundamentalmente de GNU. 1984, que es el periodo que estamos diciendo, es un clon del sistema operativo tipo Unix de software libre. Y pues también se implanta con el estándar POSIX, que ya teníamos en la diapositiva anterior. En 92, AT&T sí vendió Unix a Novell, quien sacó UnixWare. No fue muy popular. Y en el 94 se libera la primera versión estable de Linux. Respecto a estos Linux, obviamente falta más historia. Ahorita estamos 2020 y han salido muchísimas distribuciones. Aquí Unix actuales de productos Solaris y el fabricante son HP UX, el fabricante es Hewlett Packard, Linux, y aquí hay público, no hay tanto como fabricante. Existen múltiples distribuciones que son Red Hat, SUSE, Slackware, Debian, Corel, etc. Y por ejemplo aquí yo agregaría el Mint, M-I-N-T. Y también han sido con su número respectivo de su versión. Y sabemos que hay Linux también portable allí con su capacidad de estarlo haciendo funcionar sin que tengamos que instalarlo. Variantes con difusión en el mercado. Allí en Linux pues sería un etcétera más. Producto son OS, fabricantes son DEC OSF, el fabricante es Digital Research, AIX, que el fabricante es IBM, Iris de Silicon Graphics, SCO de Santa Cruz Operation y OpenBSD, que es público, ¿no? Como la otra, el último renglón del anterior, públicos. Entonces, hasta allí es la breve historia, Kitsia, hasta la 12. Ahora vamos a hablar, gracias, de pues los procesos. Dentro de nuestro manejador de base de datos también llegamos a hacer procesos.
que son programas en ejecución, incluso programados cronológicamente, ¿no? En el tiempo. Decimos todas las noches que se ejecute en esta máquina, o fin de semana, etcétera. Que a veces en inglés los conocemos como job, los JOB en inglés, ¿no? El trabajo. Y entonces, ¿qué proceso se podría ejemplificar? ¿Qué se les ocurre que tenga que ver con la base de datos y que lo lanzamos en el sistema operativo? Puede haber diferentes ejemplos. ¿Realizar una instancia sería un proceso? Levantar Ajá. una instancia. Pues sí, sí sería un proceso. Hasta que le demos shutdown. Nada más que ese proceso, pues, queda un poco implícito porque ese sí lo lanzamos desde el prompt de SQL. Pero sin en cambio sí lo vemos en la cola de servicios, ¿no? Y que se esté ejecutando. Ese sería como un super proceso. Y claro, hay máquinas que las dejamos, o bases de datos, las 24 horas que esté levantada. ¿Algún otro? Empieza con R, después sigue E, R, Reboot. no. Después sigue S, res, y tiene que ver con la base de datos. Si no los hacemos, corremos mucho riesgo. Sigue P, parece el ahorcado, ¿verdad? Resp, respaldo, es un proceso, un respaldo de la base de datos. Y más si están grandotas. Y implícitamente yo creo que también es cuando hacemos una creación de un índice y la tabla es grandísima y queda procesándose. Y hasta decimos, ¿no? Proceso procesándose. Porque está ocupando recursos en la computadora. Y como decía Kitsia, ¿no? O sea, estamos levantando la instancia de la base de datos y ahí está apartando los recursos de, de memoria y va ida y vuelta de esa memoria hacia el disco y trae cosas y los devuelve si no están siendo utilizados frecuentemente. Entonces, sí, procesos. Y hay veces que también lanzamos un proceso para, no sé, programamos algo difícil y nada más para que se ejecute una vez. Decimos, híjole, vamos a hacer las pruebas, va bien, ya lo lanzamos y única vez ese proceso. Y hasta sentimos feo, ¿no? Porque nos tardamos un buen, pero solo se ejecuta una única vez. Como así de los datos definidos por el usuario, acá serían programas específicos, así definidos por el usuario, y ya después mueren. Se ejecutan, procesan y ya, adiós. Entonces, un proceso es un programa en ejecución. Si nadie tiene otra intervención, vamos a continuar. Y consta de programa ejecutable y datos. Y bueno, acá en el sistema operativo, nosotros también programamos y utilizamos un intérprete de comandos, que este es el shell, el núcleo. El intérprete de comandos es un proceso que lee los comandos de usuario desde una terminal y crea procesos hijo para ejecutarlos. Se crea un árbol de procesos y aquí se utilizan señales que los obligan a suspenderlos, reiniciarlos, terminar su acción, o para comunicación también, como decimos, un proceso anidado, ¿no? O
entre ellos también procesos. Funciones del núcleo o kernel que mencionamos hace ratito. Es el componente principal de Unix. ¿Qué hace? Atiende a varios usuarios, por supuesto con sus comandos, múltiples tareas en forma concurrente, repartiendo el procesador entre ellos, que uno primero y va así como que la cola, ¿no? de procesos. Y el kernel también es un asignador de esos recursos para cualquier proceso. Llevar un registro de la utilización de los recursos, llámese el disco, memoria y el procesador, y da paso a solicitudes de esos recursos. Y también puede hacer que mediar entre las solicitudes. Incluso hay veces que les ponemos hasta una alta prioridad, ¿no? Decimos, hay comandos que nosotros le ponemos para que sea una alta prioridad para ejecutarlo. El kernel reside siempre en memoria principal. Ningún otro proceso lo puede interrumpir. Sirve para el control de todos los demás procesos y también los dispositivos. El kernel es valioso, ¿no? Y bueno, en la 16, por favor, que sea sistema de archivos. Esto es una jerarquía de directorio y archivos. Ese es el sistema de archivos. Todas nuestras carpetas. ¿Y qué metemos? Nada más por bajarnos tantito, en la segunda viñeta viene en amarillito el root, ¿no? La raíz. Entonces es sistema de archivos, jerarquía de directorio y archivos. Que también allí debería de decir de directorios, porque tenemos varias carpetas y de allí todo nos conviene estar clasificando, ¿no? Entonces Unix proporciona un esquema jerárquico de directorios por default. Y entonces el directorio principal es la raíz, es root, que la vemos como la diagonal, que a su vez es el carácter para separar nombres en los directorios, en los subsiguientes directorios. Como quien dice, tenemos muchas rutas. Le voy a quitar esa animación porque no me dejaba avanzar hasta que no subrayara. Entonces, existen llamadas al sistema para crear, eliminar, leer y escribir archivos. Crear y eliminar la contraparte, directorios, y para colocar y quitar archivos de ellos. Que ustedes yo creo que también ya saben qué comandos. Hay una sección de comandos, pero ¿quién me dice alguna de estas con qué comandos se ejecuta? Por ejemplo, en Linux para crear es mk, ¿no? Mkdir. Mkdir para crear el directorio. Y los primeros de crear un archivo, dependiendo del editor, ¿no? Creo que era con touch. Ajá, o el VI para escribir un archivo, para leer o visualizar, ¿no? ¿Cómo le hacemos para visualizar? Creo que había uno que es cat. Cat. Ujú. O el propio VI también, que nos sirve para abrir el código o el contenido y allí estarlo manipulando. Perfecto. Usuarios, grupos contra procesos. Cada usuario tiene asignado su UID, que es su identificador, y también tiene asignado un grupo al que pertenece.
que sus siglas son GID. Entonces, un proceso tiene asignado el UID y el GID del que lo inició para identificarlos. Privacidad a los archivos. En un sistema multiusuario también tenemos esa privacidad mediante código de 9 bits que van en 3 grupos de 3 bits. Estos los han visto yo creo también. Que bajándonos un poquito, es estos en la casi último párrafo, RWX, un trío. Entonces son 3 tríos de RWX, que la R read, write y ejecución. Nosotros se los damos, por ejemplo, en el caso de los procesos sí necesitan ejecutarse. Pero de otros tipos de archivo que no van a ser procesos, que no van a ejecutarse, con los otros permisos está bien. Y a veces también les podemos poner puros guiones, ¿no? De que quede, ni quiero que lo lean, ni quiero que lo escriban, ni quiero que lo ejecuten. Entonces nosotros esa privacidad la manipulamos. Vamos a ver a qué se refieren. O recordar. Son grupos correspondientes al dueño del archivo, al grupo y al resto del mundo. Cada conjunto de bits corresponde a los que dijimos, ¿no? De lectura, escritura y ejecución. Para acceder a un archivo se verifican primero esos permisos automáticamente, ¿no? O sea, ya poniéndoselos ya actúan. Déjenme agrego una alarma en mi teléfono de que a las 11:30 me avise para que no tenga que estar visualizando qué horas son, sino ya con ese toca y ya quedó. Es que a esa hora dijimos que íbamos a hacer el break. Entonces, siempre es automático, ¿no? Checar si tenemos permiso, si no, nos va a mandar un mensaje de que no podemos ejecutarlo o no podemos leerlo. Y así como vimos que hay RWX, cuando es un directorio, esos archivos tienen una D, que es una carpeta, ¿no? Un directorio. Pero también existen estas otras siglas. Entonces, en la 21 me comprometo a agregar un poquito más de información de estos. Por ejemplo, la B es de acceso por bloque. Para un periférico que se lee bloque por bloque. CD-ROM, que ya también como que no estamos teniendo tanto del quemador, ¿verdad? Del CD. Incluso como yo, que se lo quité para meter un disco de estado sólido. Bueno, pero existen, ¿no? Todavía. El C, que es caracteres de dispositivos entrantes o salientes. La P, pipe, interconexión entre procesos, lo que se escribe en un lado se lee en el otro, pero ese es como que más para un comando, de que usamos el pipe como está abajo de ese renglón, pero aquí es la L, no es el pipe, es liga suave, para acceder a otra entrada de directorio. Entonces, mi plan es que no hagan tantas prácticas, sino que vean la documentación. Y si quieren probarlo, pues lo pueden replicar. Pero por medio de una liga se puede hacer un respaldo, que lo que hacen en un archivo se hace inmediatamente al otro como si fuera un espejito. La rayita común y corriente, archivo normal. Y el final, que es el socket, conexiones entre 2 o más usuarios. Entonces, hay unos que yo no los he usado. El que me comprometo es un poquito más de documentación y también este sí tenemos práctica. Para que lo hagan es, no sé, una cuartilla, o sea, no es mucho. Y aquí les puse esta actividad, pero no, más bien yo allí le voy a meter un poquito más de información y no los vamos a desviar.
Y ya la última versión con los cambios, también la voy a volver a poner en Educafi. Permisos, los que decíamos que están en negritas, RWX, y aparte hay otros, ¿no? Que, por ejemplo, U indica quién es el propietario del archivo directorio, el user. G indica el grupo de usuarios al que está asignado el archivo. O es todos los demás usuarios. Pero estos no son exactamente las siglas que van en la tripa de los 9 bits. Bytes, porque son cada una de las, es un byte. Entonces estos más bien son en qué orden estaban, como lo vimos aquí. Dueño, grupo y el resto del mundo. Dueño, grupo y otros. T. T impide, sí, impide a los usuarios que no son dueño borrar, pero sí modificar. Y ese es ejecuta el archivo como si fuera el dueño. Normalmente se utiliza para archivos con derechos de root. Igual, esa no. Ese de investigación no. Más bien yo les agrego un poquito a estas diapositivas. Entonces ya no van a ser 122, sino con 2 más. Para Unix, todo es un archivo. Y se trata lo mismo para dispositivos periféricos, terminales, discos, cintas. Entonces, el sistema operativo provee una interfaz única al programador para acceder a todos los recursos del sistema. Que aquí nos compete mucho de estar viendo qué espacio tenemos, ¿no? GNU Linux decíamos que es el núcleo del sistema operativo, más un conjunto de programas. ¿Para qué? Para compilar lenguajes de programación, siempre y cuando tengamos el lenguaje también ya instalado, para editar texto, para interpretar comandos, manejar archivos y discos, acceder a otras máquinas. Pero dentro de todas estas funciones muchísimo más de programas, cada uno de los comandos tiene un buen de parámetros y documentación importante. Entonces sí, es un mundo esto de visualizar todo lo que se puede hacer en el sistema operativo. También podemos establecer comunicaciones telefónicas, enviar y recibir correo electrónico. Ese creo que también tengo tengo que estar buscando. Una vez llevé un curso de Linux, manejar colas de impresión y un sinfín de tareas más. Entonces, continuando aquí de lo que hace el sistema operativo, su filosofía de Linux es caracterizada por tener comandos cortos, simples y muy eficientes. Cortos, por ejemplo, ese de cat, el que dijo hace ratito, creo que Jorge, ¿dijiste Jorge? Sí, sí, fue yo. Entonces son cortos, simples y eficientes. Y bueno, también se caracteriza por permitir interconexión de comandos. Que una entrada puede ser, una salida de algo puede ser la entrada de otro comando. Aquí dice, la salida de un comando es tomada por el siguiente como entrada. Y es el entubamiento usando el pipe. Entonces, aquí hace cierta acción y después esta salida es entrada de Por ejemplo, aquí concatena los archivos, con envía el comando de PR para imprimir y cuya salida está redirigida a un archivo, no exactamente el periférico. Que estos también son los redireccionamientos y pueden ir de ida y vuelta como aquí, de menor o mayor que decimos, ¿no? Tiene el mismo efecto que lo agrega hacia acá, lo direcciona hacia acá y acá es exactamente lo mismo que aquí, que va hacia un archivo, un
un archivo de salida. Características de Linux. Tiene muchas herramientas de software, como los mencionados hace rato, de compiladores, editores, como el que yo dije VI o el que dijo Jorge. ¿Sí fuiste tú, Jorge, el que dijiste? El de, bueno, VI, me acuerdo que cuando dijimos el de CAT y que dijo que VI servía para crear un archivo para leerlo, ¿no? Ujú. Pero hay otro editor, creo que es el ED, entre otros. O sea, sí, que casi es como escribir en bloc de notas, porque el VI sí es un poquito más de familiarizarnos. Portable, desde notebooks hasta supercomputadoras, flexible, se adapta, potente, muchos comandos, multiusuario, como su nombre lo dice, multitarea, también como su nombre lo dice, elegante, orientado a redes y dispone del estándar, ¿no? Dentro de Educafia hay un cuestionario conforme avanzamos, hay cuestionarios, pero ya vienen resueltos. Entonces después me echan un vistazo de esos cuestionarios y si están las soluciones. Y por supuesto les sirve para su examen. Entonces aquí viene pequeñas, por favor, Kitsia, preparándonos para instalar. Pero no viene los pasos, nada más viene que es bueno checar bien las características de la máquina antes de que instalemos y después toda la instalación de Linux pues nos lleva de la mano, pero es bueno tomar en consideración algunas recomendaciones, ¿no? Entonces es bueno conocer qué pasa en nuestra máquina, qué tenemos de unidad central de proceso y entonces las distribuciones de Linux soportan muchos procesadores y sabemos que incluso desde Linux podemos resolver algún problema de Windows y entonces nos indicará qué velocidad del procesador requiere. Allí están los de Intel y AMD. Por ejemplo, conocer qué tenemos de memoria en el ambiente gráfico requiere mayor RAM. También ver cuánto espacio tenemos en el disco duro, como que para decidir, ¿no? Como esta compu tiene una parte para Windows y otra para Linux, decir cuánto espacio le dejamos a una, cuánto espacio le dejamos a otra. Y bueno, se puede instalar en una PC, Core Station, servidor, y a la medida, ¿no? El server es con o sin gráficos. Estas son algunas de las recomendaciones de partición, que es lo del sistema de archivos. GNU necesita por lo menos 2 particiones para trabajar. Root, que sabíamos que esta es la principal, y swap, 2 veces la cantidad de memoria RAM, dependiendo, ¿no? Pero es que swap la crece. Incluso por ahí anda también una práctica de hacer una memoria RAM más grande con otro comando. Estas son las particiones recomendadas: boot, bar, user, temp y home. Y aquí está lo de swap, utilizadas para apoyar a la memoria virtual, que más bien es esto, una memoria virtual. 2X, donde decíamos el doble, ¿no? De la RAM física. Algunos dicen que es 2.5 si se pudiera, pero boot, que contiene el kernel del sistema operativo. Root, dice una partición raíz de 5 GB, le permite una instalación completa. Y es que si lo primero que instalamos en una computadora es el sistema operativo, entonces vemos cuánto espacio nos queda y pues sí ocupa, ¿no? Y entonces todo eso que checamos de nuestra máquina es bueno ponerlo en una tablita, como allí que
este es como un inventario, ¿no? Desde el disco, particiones, memoria, CD, adaptador, tarjeta de red, monitor, tarjeta de sonido, direcciones IP, una o más direcciones IP de servidores, nombre de dominio, nombre de la máquina. Y puede haber más renglones. Entonces es bueno que veamos qué tiene. Aquí viene cuestionario 2. Y ya aquí ahora sí la instalación. Pero pues no, nada más son menciones de qué cosas por ahí nos pueden preguntar dependiendo la distribución. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? Entonces, aquí, por favor, Kitsia, en la 32 es instalación. Que no es como tal, porque pues la instalación va a estar variando y además hay un buen de tutoriales en internet. Entonces aquí siempre es buena idea respaldar los datos antes de instalar lo que tengamos. Checar qué onda con el boot. Sabemos que si tenemos 2 sistemas operativos, pues nos preguntan, ¿no? Que con cuál levanta. Entre las configuraciones, pues podemos elegir que si el teclado lo queremos en español. Y hay comandos que se relacionan con esto por si quisiéramos después hacerle un cambio. System config keyboard. Nombre del sitio FTP y elegir bien el directorio de Linux OS. También elegir el particionamiento automático manual. En el automático elimina todas las particiones previas. El manual se hace mediante la definición de los puntos de montaje. Por ejemplo, DisDruid, que ofrece una representación gráfica como la que se ve en pantalla, hasta con los rectangulitos de ver cuánto espacio. Entonces, como decíamos, no hay un buen de aplicaciones en Linux. Y aquí, respecto al tipos de sistema de archivos, aquí la animación está medio fea. Voy a checar en general todas las animaciones para no estar anotando diapositivas, sino que se vea así tranquilamente todo el material, no estar por capítulos. Hay X3, X2. X2 tiene tipos de archivo estándar, Unix, nombres de hasta 255 caracteres. X3 es, se basa en el anterior con la ventaja de journaling, que reduce el tiempo de recuperación tras una caída. Y a veces cuando sí se nos cae el sistema, se utiliza un comando fsck, que es lo de Check File System, sistema de archivos. X3 es un default y su uso es bien recomendado. Si se va la luz, es el comando ese de File System, check. Y también, pues darle un vistazo a esa partición. Hay también software write, que es el de redundancia, para precisamente respaldar si hay una avería. Y debe de tener pues una alta disponibilidad. Varios discos funcionan como uno independiente, dependiendo del nivel de RAID que se le ponga. Gestor de arranque, lo del boot, ¿no? Que si tenemos una máquina con varios sistemas operativos, nos pregunta. Por ejemplo, la última imagen se ve allí como que si por Linux o Windows. Las otras son como que informativas. Uno allí le da la flechita para abajo para decirle que Linux y se le pone un default para que arranque. Pues siempre es recomendable ponerles contraseña, que casi nosotros no le hacemos eso para nuestras máquinas personales, ¿no? De la configuración de red, también nos va a preguntar cuando le instalemos. Detecta los dispositivos de red que se tienen y los muestra en la lista de dispositivos. Configurar la IP, la dirección IP y la máscara de red, que es lo que nosotros sí estamos más o menos acostumbrados. Que este es un valor que le indica a un router dónde enviar los datos.
dependiendo del protocolo allí del DHCP. Y si selecciona activar al inicio, el dispositivo de red arrancará cuando el sistema se inicie. Y también se puede configurar o cambiar con ese comando, ¿no? System config network. Configuración del cortafuegos. También en la instalación es un mecanismo de control entre el equipo y la red para seguridad, ¿no? Y determina qué recursos de su equipo están accesibles para los usuarios remotos de red. También tiene su configuración con System Config Security Level, el idioma. Hay quienes dicen, no, pues que quede en inglés, hay quienes le cambian a español. Y si se quiere cambiar, System Config Language. El uso horario, y también ese se puede cambiar. Que casi siempre vemos el de Guadalajara, ¿no? Que creo que sí dice así, ¿no? Del uso horario. Y también se puede cambiar con System Config Date. La recomendación es ponerle una contraseña robusta. Ahorita en Educafi 2, exactamente el que estamos usando, nos pide 12 caracteres y también con más caracteres especiales. Y allí se tarda uno en que, ¿y ahora qué le pongo? No, ahora qué le cambio, y anotarlo bien para que no se nos olvide. O hacer así un bloc de notas con nuestras claves. Pero este era el que tradicional se ocupaba. Entonces yo creo que allí les voy a agregar el de Educafi, porque son 12. Sí da flojera, pero en la 37. Porque era 2 mayúsculas, 2 minúsculas, 2 números y 2 caracteres especiales. Y ahorita con el de 12 está más robusto. Por algo va pasando eso, ¿no? Que se van dando cuenta que 1000 veces seguir las reglas. La contraseña de root para el superusuario, y que viene encriptada en otro archivo, el shadow, que son los archivos de usuarios. Y aquí hay un cuestionario 3. Y en la 39 vienen particiones, por favor, Liz. Eso que está haciendo Liz nos va a servir a todos. Entonces, las que ya habíamos mencionado, creo que era temp, user, el de, pues la raíz, creo que boot, había allí varias, pero aquí vienen más. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué guarda? ¿Qué archivos guarda? Hay archivos ocultos que tienen un puntito antes, y de todas formas los podemos visualizar. Por ejemplo, ls nada más nos da los nombres de los archivos. ls-lt nos da que el tiempo en que se creó, más atributos, ¿no? Más características. Pero creo que es ls-la que nos permite ver todos, A de all, hasta los ocultos. Porque aquí veo el puntito, este puntito. Hay archivos que tienen como si fueran extensiones, pero no son extensiones. .doc, no, estos son así, puntito y algo, no traen nada antes. Entonces hay varios que traen el puntito. Entonces, para ls-la dice todo. Y de aquí dice 1 de 13 porque son 13 diapositivas de puros comandos de Linux. Yo incluso, la verdad, no he corrido absolutamente todos. Estos, por ejemplo, no, creo que sí. De esta 1, sí conozco todos. Viene un comando, su descripción, el ejemplo y un comentario adicional en algunos casos. Uno de los más importantes es el tercero. ¿Ya vieron el tercero de qué es? Para mostrar ayuda. Ujú, como nuestro help. Entonces, man, y le damos qué comando y nos muestra un pantallazo ahí de qué es. Lo tenemos hacia la mano. Y trae qué parámetros y lo explica, y hasta el final
¿Sí lo han utilizado ese? ¿Quién se acuerda que trae hasta el final? Aparte de escribirnos, ¿no? Hasta ejemplitos. Ejemplitos y su mención. Está bonito. Entonces, son 13 hojas de comandos. Por ejemplo, aquí yo resaltaría mucho el DU y el DF. Entonces, hay unos como que son muy básicos y que sí ya. Entonces, sí quiero que ustedes lo lean cada uno y y lo relacionen con bases de datos. Por eso decía yo que el DU, saber cuánto espacio ocupa todo un directorio, o DF, cuánto espacio queda libre en el disco. Entonces, con esos comandos, esos son muy importantes para nuestra base de datos. Entonces, están numerados, no me acuerdo hasta cuál llega, pero 200 y tanto yo creo. Pero viene allí un concentrado, ¿no? De comandos. chk config. Aquí no está el de chequeo, pero de seguro viene a continuación. Entonces aquí vienen igual, continuación de comandos. Más, aparte de su man, aparte aquí sí está el 70, el de File System Check. Hay un montón de tutoriales, como que ahora es de comprender más que memorizar, como decíamos nosotros, o sea, no es de memorizarnos, el ser humano se va aprendiendo dependiendo qué tanto le está picando lo mismo, se los va aprendiendo, pero más que nada es comprender que memorizar. Entonces ahí está el 70. Aquí vienen más comandos. Más comandos, el 6 de 13. Continuamos con comandos. Y hay unos comandos que tienen que ver con el manejador de base de datos, pero miren, aquí el DF y DU se repiten en la 8 y dijimos antes en la 2. Ahí está, DU, DF. Eso es lo que no quiero. No quiero que se estén repitiendo comandos. Nada más que acá en el 8, ya le di clic, pero que está tardando. Tiene como que más información en el caso del DF. Entonces, nosotros cuando instalamos algo o ejecutamos en algún caso una consola del manejador de base de datos, usamos la consola del sistema operativo y ahí escribimos el comando como tal, no sé, para conectarse a una base de datos o en nuestro caso del listener también lo podemos, hay comandos desde el sistema operativo que tienen que ver con la base de datos, pero son exactamente de la base de datos, pero se corren desde el sistema operativo. Entonces, vamos a llegarle a la 13. Por ejemplo, del kill, que es el 135, para matar un proceso, que también llega a ver el caso, ¿no? De decir, ay, no, ya suspéndele al proceso. Mañana lo corremos. Cron tab, este es bien importante, el 142, para programar a determinada hora. Y queda en segundo plano, ¿no? En batch. Lo ejecutamos y seguimos haciendo lo demás. Entonces, hago énfasis en esos. Déjenme ver si está de color. Ajá. Chequen mucho los de color, los que vienen de otro color, no en amarillito.
para que en el examen pues vengan más resaltados en alguna pregunta por ahí. 11, pues es hasta la 11, no son 13. Hasta allí, Liz, es en el de comandos. Son 11 de 11, no 11 del 13. Porque aquí, ahorita que vamos a hacer el break, pues es del editor. Y ahorita continuamos regresando del break. Quedamos en que 15 minutos, 11:45 y ya me comí 2 minutos. ¿Sí? Entonces break. A las Está bien, 11:45 profesora. estamos en contacto. Ok. Ok. Sí, profesora. Ok, a todos. Voy a desconectar mi presentación porque voy a estar buscando, quiero hacer la demo de lo del código. Ok. Entonces la voy a detener un poquito, detener la presentación y ahorita que regresemos otra vez la activo.